Hola, buenos días. Estamos grabando. Muy buenos días a todos. Mi colega ya me presentó. Mi nombre es Rosana Zúñiga. Tengo el agrado de conocer, he visto algunas caritas ahora, tengo el agrado de conocerlas por el tema de las capacitaciones. Hoy corresponde entonces la cuarta sesión y vamos a revisar la base de datos Web of Science, o también conocida como WOS, ¿cierto? Voy a presentar ahora mi pantalla. Parece que sí estoy presentando, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Estoy aquí desde un navegador, ¿cierto? Desde Google, porque vamos a comenzar hablando de la plataforma, pero lo primero que quiero mostrarles es cómo debemos acceder. Porque si nosotros simplemente googleáramos aquí Web of Science, no llegaríamos al acceso, ¿ya? Ustedes ya han estado en algunas capacitaciones y talleres anteriores de este ciclo y tal vez esta información va a ser un poco redundante, pero tenemos que hacerlo. Para acceder a WOS tenemos dos plataformas. Primero la página de la Universidad de Chile. Yo voy a poner bibliotecas, Universidad de Chile, en el navegador. Y el primer resultado tiene relación con la página de la universidad, www.uchile.cl, pero el apartado de biblioteca. Si se dan cuenta ahí, ¿cierto? Estamos en el apartado de biblioteca. Acá vamos a encontrar todos los recursos de información disponibles. Y lo que vamos a ver ahora son las bases de datos, ¿cierto? Y si se dan cuenta aquí afuera, hay un ranking de aquellas bases de datos que como universidad son las más usadas. Y afuera ya está por defecto Web of Science. Ustedes simplemente podemos hacer un clic acá. Y como yo estoy conectada desde afuera, ¿cierto? No desde de la propia biblioteca. Va a saltar esta pantalla, que es la pantalla de conexión remota. Todos tenemos nuestra cuenta pasaporte y con esa información se llena acá. Todos los que somos parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Chile, ¿cierto? Entonces acá llenamos con nuestro nombre, o la primera parte de nuestro correo y nuestra contraseña. Si la contraseña quedó bien escrita, que a veces yo me equivoco, vamos a poder ingresar, ¿cierto? Ahí se está cargando. Se está cargando. Y entonces esta sería la primera forma de poder acceder a Web of Science a través de la página de la Universidad de Chile. Y llegaríamos a la plataforma. El segundo acceso, que se los voy a mostrar igual, aunque ya estamos dentro de la plataforma, es a través de la página de la Facultad de Medicina. Yo voy a poner en el buscador, acá mismo, Facultad de Medicina, Chile. Y el primer resultado entonces es la página de nuestra facultad, www.medicina.chile.cl. Y desde acá, biblioteca, otra vez. Seleccionamos biblioteca y van a aparecer nuevamente nuestros recursos de información, que son los mismos que están en la página de la Universidad de Chile, pero tal vez visualmente ordenadas de distinta manera, ¿cierto? Tenemos las bases de datos por acá, y dentro de este listado está Easy Web of Science, WOS o Web of Science. Hago un clic allí, vamos a llegar a la base de datos. Ahí se está cargando. Y vamos a llegar a la misma plataforma. En este caso seguramente no me va a pedir loguearnos con la conexión remota porque ya lo hice. Esta plataforma es la nueva interfaz que tiene Web of Science. Si ustedes, como les dije hace un rato, usaban esta plataforma con regularidad, se pudieron dar cuenta que tuvo una transformación este año 2021. Se ve mucho más clara, la idea es que fuera mucho más amigable y que se pudiera simular como hacer una búsqueda sencilla, como lo que hacemos cuando googleamos, ¿ya?
pero con la importancia que tiene buscar en una base de datos especializada como es WOS. Mencionar también que esta base de datos es multidisciplinar. Eso quiere decir que aparte de las áreas de conocimiento de ciencias de la salud, también posee otras áreas como ciencias sociales y artes y humanidades. ¿Ya? Acá arriba, ustedes ven esta Winter negra, ¿cierto? Desde acá, antes, en la plataforma antigua teníamos muchas pestañas que tenían que ver con el acceso a los productos. ¿Ya? Ahora también está, y se encuentran en este apartado superior derecho, donde primero nos ofrece la opción de cambiar el idioma. Yo lo voy a cambiar a español, a ver si esta vez funciona, que hace un rato lo intenté y no pude, pero ahora se pudo. Cambiamos a español entonces, y tenemos el acceso a los productos, como yo les decía. Antes aparecían todos acá como una pestaña. Desde acá seleccionamos productos y podríamos ingresar, por ejemplo, al Journal Citation Report. Todos estos son productos de la empresa Clarivate, que son los que gestionan esta base de datos Web of Science. Todos estos otros productos, ¿cierto? ¿Qué más nos muestra la pantalla principal? Podemos ver estas pestañas que son de herramientas, que también estaban en la versión clásica de WOS. Acá ya estamos posicionados en buscar. Tenemos la opción de la pestaña de registros marcados. Acá vamos a poder, a medida que hacemos una búsqueda, vamos a poder ir seleccionando algunos artículos que son de nuestro interés y van a quedar guardados aquí. Ya. También tenemos la pestaña de historial y de alertas. Estas pestañas, como yo le dije, son herramientas que vamos a ir utilizando a medida que vamos a ir haciendo nuestras búsquedas en esta base de datos. También, ya cuando vamos a empezar a buscar, nos da la opción de dónde queremos buscar la información. Por ejemplo, si vemos acá, por defecto aparece la colección principal de Web of Science. Pero si yo pincho acá, va a desplegarse otras bases de datos que también componen esta base de datos WOS, como son las bases de datos regionales. En este caso está la base de datos coreana, rusa y ahora último agregaron Cielo, que como ustedes saben es una plataforma latinoamericana que es multidisciplinaria también. Aquí está disponible desde el año 2002 hacia la actualidad y se puede buscar en español cuando seleccionamos esta base de datos. Pero vamos a dejar la colección principal. Mencionar que la colección principal son todas aquellas revistas de corriente principal. O sea, esta base de datos y esta colección en particular nos va a albergar todas esas bases de, o sea, todas estas revistas dentro de un área del conocimiento que son las más top, ¿ya? Aquellas que son más citadas, las que tienen el mayor factor de impacto dentro de un área en específico. ¿Ya? Vamos a dejar seleccionada la colección principal de Web of Science. Y en ediciones, si pinchamos acá, tenemos acceso a los índices, de dónde va a salir la información. Y esto depende de los índices de, primero, aquellos índices que hemos suscrito como universidad, y también va a depender, por ejemplo, el rango retrospectivo de los artículos y de la información que esté ahí, también depende de lo que suscribimos como institución. ¿Ya? ¿Qué índices están disponibles? El índice de ciencia, el índice de ciencias sociales, como les dije yo, de artes humanidades, y también un índice que es bien particular, que es el Emergency Source Citation Index. En este índice se albergan todas esas revistas que están postulando para ser parte de la colección principal de Web of Science. Para que una revista llegue a ser una revista de la Core Collection o de esta colección principal, deben pasar a lo menos 2 años de evaluación. Y mientras pasa estos 2 años evaluando la revista, quedan en este índice de Emergency Source Citation Index. ¿Ya? Durante esos 2 años ellos deben ir pasando diversos criterios. Ya son un total de 28 criterios y hay 24 que tienen relación con la calidad de la revista y 4 criterios que tienen relación con el impacto de la revista en el mundo. Eso tiene que ver con los índices o ediciones, como sale la carta. Vamos a dejar todos. Y ya vamos a
introducirnos de lleno en hacer una búsqueda. Como ven ustedes, simplemente tenemos esta caja principal. Esta sería una búsqueda básica. Y para ello, para efectos de esta clase, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comenzar con buscar información sobre COVID en niños. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Primero hay que entender que esta base de datos, como ven acá, no vamos a usar un descriptor de asunto, podemos usar una palabra libre traducida, solo se busca en inglés. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué campo vamos a utilizar. Antes, por defecto, aparecía tema en la versión clásica. Ahora, como vemos, están disponibles todos los campos. Aquí simplemente tenemos que seleccionar el campo que vamos a utilizar. Para este ejemplo, vamos a seleccionar tema, ¿cierto? Y vamos a poner COVID. Vamos a dejarlo en mayúscula para ver si se puede ver mejor. COVID. Y también vamos a ocupar el término coronavirus, ¿cierto? Entonces, como son dos términos, los vamos a separar por el booleano OR. Coronavirus. Queremos COVID o que salga la palabra coronavirus. Para añadir otros términos tenemos esta opción que dice añadir fila. Y dijimos que era en niños. Vamos a seleccionar el campo título. Y vamos a empezar a escribir entonces acá, puede ser niño, podría ser child, ¿cierto? Pero como sabemos también que podría decir children, tenemos que poner, por ejemplo, la raíz de la palabra y vamos a truncar con un asterisco, para que la base de datos nos busque esta palabra y todos los términos posibles con esta raíz de la palabra. Como también puede decir pediatría o pediatrics, ¿cierto? Vamos a agregar pediat, y también vamos a truncar, y también a veces dice la palabra como pediatrics, ¿cierto? Vamos a truncarlas, ¿ya? Todas estas palabras, este set de palabras o de términos, van a estar al título solicitados. Y el gran tema que sería COVID o coronavirus. Ya con estos términos en las cajas podemos ir a buscar. Ya si nos damos cuenta, nos arrojó una cantidad de 6.177 resultados. Y como nosotros solicitamos, habla de COVID. Si se dan cuenta, los va remarcando, los subraya en amarillo, ¿cierto? Las palabras que yo puse como que estuvieran en el título, aparecen en el título. Y acá ocurre eso. Esto está children, abajo children, y puede ir cambiando. Porque pusimos que buscara como niños o pediatría o pediatrics, etc. ¿Qué tenemos acá? En este costado están los filtros. Como en toda base de datos nos ofrece una gran cantidad de filtros. Por ejemplo, acá tipo de artículos, de documentos, categorías de voz, autores. El filtro nuevo que aparece en esta base de datos tiene que ver con los editores. Nos entrega la información de los editores, entidades financiadoras y las editoriales. Este filtro es nuevo. Pero también quiero destacar estos dos filtros que tienen relación, por ejemplo, esto que dice filtros rápidos. Antes no estaban. Está primeramente este filtro que tiene como una copa, ¿cierto? Como un trofeo. Y son los Highly Cited Papers. ¿Qué quiere decir esto? Estos son papers que rompieron récord, que no han pasado de los 10 años y ya rompieron número de citas. ¿Ya? Y marcan una tendencia. A esos papers se les asigna este icono, que es una copa. Y también ellos destacan, esta plataforma destaca a los hot papers, que son donde aparece una llama, ¿cierto? Esos los hot papers son aquellos papers que no han pasado 2 años y ya estos sí que son los últimos, los papers como los más arriba, los que son más citados.
porque tenemos que considerar que, bueno, como WOS está muy ligada a las citas bibliográficas, ellos dicen que en total de las publicaciones, un 50% de las citas aparecen después de 5 años de haber escrito un paper. Ahí recién aparece una primera cita. Entonces estos filtros son como para ya, además de que ellos ya entregan información en las revistas que son las más topísimas, las más rankeadas, ellos aún así hacen categorías dentro de esos papers, ¿ya? Y agregaron estos filtros. Y también agregaron, siempre han estado los años de publicación, pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay 3 papers que tienen que ver con el año 2022. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿por qué pasa esto? Pasa muchas veces que son artículos que están en prensa, como lo han visto ya en otras bases de datos que explicaron esto, están en prensa porque en la revista ya el número actual o del año ya no caben más artículos, pero han sido aceptados. Por lo tanto, aquí ya los va mostrando, ya, un año desfasado, un año más como en el futuro, ¿ya? Esta base de datos siempre habla que entrega información que es novedosa, que es impactante y que es confiable, ¿ya? Eso con los filtros. Ahora, esto es nuevo en la plataforma. Ustedes acá pueden refinar su búsqueda. ¿Qué quiere decir con eso? Que antes nosotros teníamos que salir, volver al logo principal y desde ahí hacer una nueva búsqueda. Ahora ustedes podrían desde acá directamente refinarla. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, esta era la búsqueda principal que estaba haciendo, pero la voy a refinar. ¿Qué podríamos hacer? Yo podría pinchar aquí y se va a desplegar las cajas de búsqueda y podemos buscar acá nuevamente sin tener que salir de la plataforma. Yo voy a borrar, por ejemplo, el tema principal y podría decir que en verdad lo que quiero buscar, voy a buscar ahora el síndrome inflamatorio multisistémico. Ya quiero acotar aún más mi búsqueda y decir que eso es el tema que quiero buscar. Entonces acá deberíamos agregarlo. Yo borro. Voy a escribir inflamatory multisystem síndrome. Sí, creo que ahí está bien. Y podría buscar. Aprieto acá donde decía buscar y esto se va a refinar. Y ahora tenemos 697 resultados. Buscamos este síndrome inflamatorio multisistémico en el tema y continuamos con las palabras en el título en relación con los niños, ¿cierto? Y me va a entregar los resultados de esta forma. Un total de 697 resultados y en esta parte están ordenados, si ustedes se dan cuenta, por relevancia, como sale acá, por relevancia. Nosotros podemos modificar eso. Podremos, por ejemplo, ordenarlos por citas, desde el artículo que tiene mayor número de citas. Yo lo cambié ahí, mayor número de citas, y esto se reordena. Y me va a mostrar eso. Si nos damos cuenta acá, los reordenó, me aparece el título del artículo, los autores y la referencia. Esto aparecía en la versión clásica, pero suma lo siguiente. La información de las citas que también aparecía, ¿cierto? Pero no aparecían las referencias de este artículo. Quiere decir que nos da ese dato, porque para esta base de datos es muy importante mostrar, por ejemplo, la cantidad de artículos que se tuvo que realizar y estudiar para crear el título, este artículo actual, ¿cierto? Entonces nos da esa información de las citas, nosotros podríamos pinchar ahí, iríamos a las 644 citas, personas que han citado este artículo, o podríamos ir a los 40 referencias que son aquellas papers que hicieron posible este nuevo paper. Y también está la opción de registros relacionados, eso es nuevo. ¿Ya? Como en las otras bases de datos también tienen esa opción donde están como, nos dan la opción de revisar, a lo mejor estos podrían interesarnos, ¿cierto? Tenemos esa opción acá, registros relacionados.
Y además, lo que ya les mostré, estos iconos como de este trofeo o de la llamita según corresponda el artículo. También está ese candado que quiere decir cuando es un artículo de texto completo. Está gratuito por la editorial o cuando es open access. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a uno de estos artículos. Por ejemplo, si a mí me interesa este segundo artículo, lo que podemos hacer un clic, abrir este artículo. Y ahí se está cargando. Para que ustedes vean qué información nos entrega. Ya desplegando el título o el artículo que nos interesa. Y nos entrega, como ya sabemos, el título, los autores, la información de la revista, el artículo donde está el volumen, número, la información referencial, ¿cierto? El abstract, súper importante. También nos entrega las palabras claves, pero si ustedes se dan cuenta acá, aparecen como las palabras claves, las keyword plus. Estas palabras claves no son las palabras claves que pone el autor, son las palabras claves que le otorga la base de datos. ¿Ya? Al momento que llega un paper, es estudiado y queda clasificado con estas palabras, las keyword plus que da la base de datos WOS. Y abajo la información del autor, que a veces uno no le toma tanto la atención, pero nosotros como biblioteca utilizamos esta información. Por ejemplo, las direcciones de correo electrónico. Cuando, por ejemplo, no tenemos acceso a un paper, pero nuestro usuario llega y lo necesita, hemos revisado nuestras suscripciones y nosotros tomamos este correo muchas veces y escribimos al autor. Y por lo general, el autor envía su paper. Entonces, los invito a que igual pueden usarlo. ¿Ya? Pueden tomar este artículo y escribirles que necesitan el artículo, quieren leer el artículo o que lo quieren citar. Seguramente, al decir esas palabras o escribirles esas palabras, el autor les va a enviar el paper. ¿Ya? Eso en el caso cuando no tengamos acceso. También aparece la información de las categorías. La categoría de este artículo en donde está el área de investigación, medicina general e interna, y los datos de financiamiento. ¿Ya? ¿Quién subvenciona este artículo? También aparece esta información aquí. Y por último, esto lo agregaron, es nuevo dentro de esta, cuando desplegamos la información, es que nos entrega la información de la revista. Por ejemplo, en este caso, la revista es la revista Llama, y nos entrega la información del factor de impacto de la revista. Yo podría pinchar acá, nos dice ya que la revista Llama tiene un factor de impacto durante este año, del año 2020 de 56,272. ¿Ya? Y en 5 años tiene un factor de impacto de 60. También nos informa acerca de la categoría, medicina general interna, el rango de la categoría, quiere decir que es la tercera de 169 revistas, y el cuartil a la que pertenece, que es cuartil 1. Ya, esta información antes no la mostraba y ahora la muestra al desplegar el paper, la información de la revista. Y finalmente acá abajo nos entrega la información de las referencias. O sea que ustedes podrían revisar las referencias de un artículo y nos da la información de ese paper, tanto de citas como las referencias de este propio artículo. ¿Ya? Esa es la información que nos entrega esta base de datos cuando desplegamos el título del paper que seleccionamos. Tenemos las opciones también de marcar, por ejemplo, si yo dijera estos 2 artículos me interesa y los añado, podría añadirlo en la revista, en la lista de registros marcados. Y como se dan cuenta acá abajo, quedan con un icono de una estrella. Eso significa que quedaron guardados. Y si subimos, acá arriba donde dice lista de registros marcados, aparece un 2. ¿Ya? Quedan guardados. También si yo quisiera, podría exportar mis resultados. Podría ir, los selecciono
Si los quisiera todos, también los puedo enviar. Selecciono los tres, voy a exportar y podría exportarlos a un Excel, por ejemplo. Nos da seleccionar acá, ¿sí? Yo seleccioné tres. Y el contenido que quiero exportar. Puedo elegir hasta el otro. Y exportar. Y se va a guardar. ¿Cierto? Se guarda en el escritorio. Ahora bien, esto fue una búsqueda básica. Yo quiero que revisemos también cómo hacer una búsqueda avanzada dentro de WOS. Para eso, podemos ir donde está refinar, hacemos un clic y seleccionamos donde dice búsqueda avanzada. Cambió la plataforma y nos muestra acá la nueva cajita, ¿cierto? Para que ustedes vean, la búsqueda avanzada tiene que ver con etiquetas de campo. Yo les voy a mostrar acá que si ustedes pinchan donde dice etiquetas de campo, hacemos un clic allí, aparecen todas las etiquetas disponibles para hacer una búsqueda. Ya tenemos si ustedes se fijan acá, cada campo tiene una etiqueta. Por ejemplo, tema, la etiqueta es TS. Título, TI. ¿Ya? Bien. Y podemos ver desde acá mismo cómo se armaría una estrategia de búsqueda utilizando estas etiquetas. Voy a pinchar acá donde dice ejemplos y me empieza a enseñar cómo yo debería generar esta etiqueta. Vamos a hacer la misma búsqueda del síndrome inflamatorio multisistémico con las palabras en el título de los niños, ¿cierto? En niños, pediatría, etc. Pero lo vamos a hacer utilizando esta etiqueta para que veamos cuál es la diferencia. Ahora, si yo me fijo en la cantidad de etiquetas de campo que hay, yo les mencioné que las Keyword Plus eran importantes, ¿cierto? Porque era como las palabras claves que el sistema con un algoritmo le da a un paper, ¿ya? Y lo selecciona en una categoría. Entonces, vamos a hacer una búsqueda utilizando las Keyword Plus, que acá nos muestra que la etiqueta es una K y una P. Entonces vamos a ingresar una K y una P. El ejemplo dice que luego hay que agregar un igual. Entonces agrego un igual. Como nuestras palabras son tres términos, la vamos a dejar en paréntesis. Y vamos a poner la palabra inflamatorio multisistémico síndrome. Síndrome. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Separo estos términos, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, con un operador, que es el AND. Quiero esta información y quiero estas palabras en el título, ¿cierto? Dijimos que eran los niños, pediatría. Me fijo acá que dice que la etiqueta de título es TI. Entonces agrego TI igual, abro paréntesis. ¿Y qué vamos a escribir acá? Child, truncado, ¿cierto? Y separamos todos estos términos que son parecidos, que corresponden a lo mismo, con un OR. Child, pediat, o pediat. Le puse un asterisco para truncar. Cerramos el paréntesis. Ya con eso, estaríamos listos para ver si nos quedó bien la estrategia. Usamos entonces la etiqueta de las Keyword Plus y la etiqueta del título. ¿Quedó todo bien escrito? Vamos a darle buscar. Parece que sí, parece que quedó bien escrito. Nos dio un total de 24 resultados. Quedó mal escrito acá, ¿cierto? Pediatra. A ver.
Si yo veo que me equivoqué, por ejemplo acá, me di cuenta que escribí mal la palabra pediatric, podría hacer un clic acá y lo cambiamos aquí. Pediatric, buscar. Y llegué a un total de 35 artículos. Ahora sí está bien escrito por lo que veo, así que. Y así, utilizando la búsqueda avanzada, quería mostrarles que se puede acotar aún más la búsqueda. La idea siempre en la búsqueda avanzada es poder refinar nuestra búsqueda y llegar a una cantidad que podamos absorber, ¿cierto? Cuando son 600 artículos, es mucho más difícil poder revisarlos todos. Pero si afinamos nuestra búsqueda, eso va a depender de nuestra estrategia de búsqueda y donde nosotros queramos buscar y pedir la información. Para eso tienen que utilizar los campos. Ya. Quería mostrarles que sí tiene relación al poner las Keyword Plus, porque si rebasamos cualquiera de estos artículos, deberíamos, al desplegar el artículo, debería estar esta palabra como una Keyword Plus. El síndrome inflamatorio multisistémico. No sé, por ejemplo, podemos entrar a este, ¿sí? A este, el tercero, y al revisar las keywords que están acá, está disponible entonces, y está marcado en amarillo, la palabra que nosotros buscamos específicamente, ¿cierto? Síndrome inflamatorio multisistémico. Y si se dan cuenta, yo les decía que no son las mismas palabras claves que el autor, porque acá arriba, estas fueron las palabras claves que decidió poner el autor, con otras, pero el sistema, el algoritmo que usa esta base de datos, le otorgó la Keyword Plus de síndrome inflamatorio multisistémico, que es el término que nosotros buscamos en nuestra búsqueda avanzada. Mostrarles también cómo podemos volver. Yo aquí usé estas pestañas, pero no se deberían usar. Lo que ustedes deben utilizar es ir, por ejemplo, al historial. Desde el historial, seleccionar los 35 resultados y volver a su búsqueda. ¿Ya? Esa es la opción que ustedes deberían utilizar. A veces cuando utilizamos las flechas hasta acá arriba, lo que pasa es que no se carga o se pierde, o nos saca de la base de datos. Ya, eso con la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. Mencionarles también que esta base de datos no está obligada a entregarnos la información en texto completo. Entonces, ¿nos va a entregar el texto completo? Sí, el PDF, cuando coincidan algunas cosas. Por ejemplo, que sean Open Access y que tenga relación con las revistas que nosotros como institución tenemos suscritas. Cuando pase eso, entonces va a aparecer esta opción que dice texto completo y ustedes van a pinchar allí y llegan al PDF. ¿Ya? Cuando no aparezca esto, quiere decir que van a tener que buscar dentro del buscador de la A a la Z para verificar si el título de la revista nosotros la compramos o no. Ya tenemos suscrita. Ahora, quería mostrarles dos pestañas más que tienen relación con que esta base de datos tiene un objetivo, que es analizar el rendimiento de la investigación. Para eso nos entrega dos filtros que son muy utilizados para analizar una investigación. Ya, en este caso, por ejemplo, es el analizar resultados. Yo puedo analizar estos 35 resultados de mi búsqueda. ¿Para qué? Por ejemplo, si quisiera saber cuál es el autor que más escribe sobre un tema, o si quisiera saber cuál es la tendencia a través de los años, dónde se ha producido o dónde ha habido mayor producción sobre este tema, o si un tema va a un auge o no. Entonces, para eso podemos analizar los resultados de nuestra investigación, apretando acá donde dice analizar resultados. Apretamos en analizar resultados y ¿qué nos va a entregar? Nos entrega una serie de categorías que podemos seleccionar. Por defecto aparece la categoría de Web of Science. Si bajamos, nos entrega un gráfico, por ejemplo, de las áreas de investigación que están relacionadas con la búsqueda que nosotros realizamos.
Por ejemplo, nos muestra hasta 25 áreas, 25 recuadros, ¿cierto? Y podríamos nosotros, en este caso, el gráfico está en gráfico de árbol, ¿ya? Desde la que tiene mayor cantidad hasta la menor. Pero podríamos seleccionar y cambiar la visualización de este gráfico a un gráfico de barras, por ejemplo. Si fuera importante porque estamos haciendo una investigación y este gráfico nos sirve, nos dice que de estos 35 resultados, el área que mayor tiene investigación es pediatría y que se relaciona con estas otras áreas. Por ejemplo, con medicina general, con alergia, cirugía, entre otras, ¿cierto? Yo podría descargar este gráfico y guardarlo en mi escritorio y utilizarlo en mi investigación. También me entrega la información como en versión de tabla y también la puedo descargar. Entonces esto lo puedo utilizar para mi artículo, por ejemplo. Es que estoy escribiendo un artículo. También, como les dije, hay varias categorías y podríamos, no sé, seleccionar el de autores para saber cuál es el autor que más escribe. En este caso es este autor, que solo tiene 2 artículos, pero yo podría pinchar ahí y dirigirme a los 2 artículos que ha hecho sobre el tema. También la opción de la tabla. Y ahí yo sabría cuál es el autor que más escribe sobre el tema y sobre todo podría ir donde años de publicación y revisar la tendencia. Acá claramente este tema está en auge y durante este año es donde más se ha escrito sobre esto. ¿Ya? Y así podríamos nosotros revisar, descargar. Eso con esta pestaña. Vamos a volver atrás para mostrarles que también está la opción de revisar el rendimiento de la investigación a través del informe de citas. Se va a generar este informe, este reporte, y nos dice que del total de las 35 publicaciones, tenemos un total de 130 citas, que 127 citas no son propias, son de externos, el promedio de la cita y el índice H de estas 35 publicaciones. Y además nos entrega este gráfico. Siempre nos va a entregar un gráfico para ayudarnos en caso de que estemos haciendo una investigación en el área, donde la línea azul, la línea tiene relación con las citas y lo que está más abajo, que es como lila, son las publicaciones. ¿Ya? Y nos damos cuenta que la mayor cantidad de citas también fue durante este año, 2021. Y podemos descargarlo, solo las publicaciones, la cita o el gráfico combinado. Eso con la búsqueda básica, la búsqueda avanzada y las opciones dentro de la plataforma. Voy a volver al logo de Web of Science para terminar mostrándoles, por ejemplo, que está la opción de los autores. Puedo buscar el rendimiento de un autor. Es para revisar el rendimiento, la productividad que tiene un autor dentro de las revistas de corriente principal. Para este ejercicio, entonces, vamos a buscar a un profesor de nuestra institución. Por ejemplo, vamos a buscar acá en apellidos, vamos a poner Minchea y en el nombre Luis. ¿Sí? Luis. Podemos poner los 2 apellidos o uno y el nombre, y luego buscar. Y nos va a entregar la información del autor. Entonces, nos dice primero que corresponde a el profesor que estábamos buscando, porque dice que es de la Universidad de Chile, Facultad de Medicina. ¿Ya? Entonces, estamos bien ahí. Y bajamos y nos dice también, nos habla sobre reclamar el registro porque no está unificado. ¿Ya? No tiene creado un registro unificado de autor, que es lo que hace el Research ID, ¿ya? En donde nos ayuda porque, por ejemplo, pasa esto en las publicaciones, que
Lo que pasa es que un autor, al generar artículos, se firma de diversas formas. Por ejemplo, acá, durante sus investigaciones se ha firmado de diversas formas, como Michea, como a Luis, Michea, L, Michea, L punto, Michea, LF y Michea, Luis F. ¿Ya? Esto igual causa un pequeño, no quiero decir la palabra desorden, pero al llamarse de muchas formas, lo que pasa es que la base de datos tiene que buscarla en todas estas diversas formas para dar un total de los artículos publicados. Eso se soluciona si el autor se crea un perfil, ¿ya? Y la base de datos le termina entregando como un número específico al autor, que a pesar de que se llame de diversas formas, va a aparecer ese número que es como si fuera un identificador único del autor, ¿ya? Y nos dice que tiene un total de 97 publicaciones en la Core Collection, de revistas Easy, 97 artículos Easy. Y nos da la opción de revisar esas 97 publicaciones, además de las citas que tiene. ¿Ya? También nos entrega esta información que tiene relación también con los artículos que tiene y con las veces que ha sido citado. Eso con el apartado de autores. Ustedes pueden revisarse ustedes mismos, si son investigadores, o también revisar a alguien de la institución. Son algunas herramientas que sirven para la toma de decisiones dentro de una institución. Y por último, la información que dice referencias citadas. ¿Qué hago yo acá? Yo puedo buscar una referencia cuando a veces en la biblioteca nos preguntan, recuerdo que tengo un paper en tal año con estas palabras en el título, pero quiero saber cuántas veces me han citado. Esta herramienta se utiliza para eso. Ustedes pueden utilizar referencias citadas y buscar el paper que tiene la noción más o menos de qué año y qué palabras eran, más el autor, ¿cierto? Y también sirve cuando uno quiere buscar una cita desde la colección principal. Por ejemplo, si yo no he publicado dentro de las revistas top, pero sí una revista top me ha citado. Ya un poco enredado de explicar. Pero si yo no he publicado dentro de las revistas de la corriente principal, podría buscar si alguna de esas revistas me ha citado a mí. ¿Ya? ¿Cómo se hace acá? En este caso vamos a hacer un ejercicio de buscar una referencia de un autor que tiene estos datos, pero que no se acuerda bien cuántas citas tuvo en ese paper. De nuevo vamos a poner aquí al profesor Michea y nos recordamos que el título del trabajo, seleccionamos acá donde dice título citado, habla sobre la disfunción mitocondrial. Entonces podríamos poner esas dos palabras, mitocondrial, en inglés, disfunción. Esas serían las palabras. Y el año de la cita. Recordamos más o menos que es del año 2002. Si todo quedó bien escrito, acá no. Vamos a darle buscar. Y me va a encontrar el artículo que yo estoy buscando, si las palabras estaban correctas, si nos acordamos, por ejemplo, de algunas palabras del título y del año. Me aparecen dos resultados, pero me tengo que ir por el cual puedo acceder al artículo. Por ejemplo, acá. Me dice que sí, que hay un artículo del doctor Michea del año 2002 que corresponde a este artículo que tiene esas dos palabras que yo busqué en el título. Pincho ahí y podría llegar entonces al artículo en sí y a la red de citas. Podría ver quiénes lo citaron. Ya me da la información de la revista en donde él publicó, el factor de impacto de esa revista, y abajo las referencias del paper que yo busqué. De esa forma, entonces, ustedes pueden revisar y aprovechar de utilizar esta base de datos tanto en la búsqueda bibliográfica, en la búsqueda de los autores y también en las referencias citadas. Y hasta aquí sería la presentación. Ahora
Creo que hay un tiempo para preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Hemos estado entonces revisando WOS, que es una plataforma bastante conocida, pero que ahora tiene una nueva interfaz, con algunos cambios, algunas mejoras. Creo que ahí sí hay una consulta. Evelyn Vargas que nos dice si WOS entonces no tiene un lenguaje controlado, así tipo Match o DEX. Como el Match directamente y el DEX, no, pero por eso les mostré la opción de las Keyword Plus, que sería como el reemplazo o lo similar para buscar con términos que sí son de la propia base de datos. Así que les sugiero que si quiere buscar con un término que sea un poco más como controlado, que utilice las Keyword Plus.